Para mí es una suerte dirigirme a alumnos y personas que este concepto ya lo habéis trabajado y evidentemente participáis de la importancia de los soportes audiovisuales como memoria colectiva. Pero es mucho el trabajo que hay que hacer todavía para que la sociedad de alguna manera reconozca este valor y, por tanto, su protección y su conservación. Esta es una pieza informativa desde la propia unidad y desde muchos colectivos profesionales, de ciudadanos, entidades culturales, se trabajó sobre la idea de lo importante que era el patrimonio y uno de esos trabajos que se hizo fueron en los informativos del año 2012, aprovechando que el 27 de octubre es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, se hicieron piezas informativas y fueron emitidas en los informativos de la televisión autonómica. También en la web se plantearon materiales de cómo se trabajaba en documentación. Previos al cierre hay un trabajo por parte de no solo del colectivo de los documentalistas, sino de más asociaciones, y es el Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, junto con la Asociación de Ciudadanía y Comunicación, quien presentan, una de las actividades que se hacen, una de las reivindicaciones que se hacen es solicitar la protección de bien de interés cultural para el archivo de la Radiotelevisión Valenciana. Ya os digo que en aquel momento son muchas las actividades que se realizan, artículos en prensa, artículos en medios profesionales, de alguna manera para dar difusión de que se tenía que ese patrimonio audiovisual, ese fondo audiovisual y sonoro tenía que conservarse. Tanto es así que en rueda de prensa el propio portavoz de gobierno de aquel entonces, José Ciscar, el 8 de noviembre, en una rueda de prensa, este es el extracto de la noticia, y a una pregunta del periodista del País, de esa rueda de prensa, días después de anunciar el cierre, le pregunta que qué va a ocurrir con el patrimonio. Y él mismo contesta que lo que tiene muy claro el gobierno valenciano es que lo que sea merecedor de ser protegido, estoy pensando en los fondos audiovisuales, lógicamente se van a tomar las medidas necesarias para que eso quede protegido y de titularidad pública. Y efectivamente, así ocurre. Ocurre de manera que, como os he contado, 23 personas trabajamos en el archivo y ya estamos en el periodo de la transición, es decir, el periodo en que ya está totalmente cerrada la tele y todavía no han vuelto los nuevos medios de comunicación. Son aproximadamente 4 años en los que compartimos espacio con los liquidadores que llamamos coloquialmente, los miembros de la comisión liquidadora de la empresa Radio Televisión Valenciana. Y en ese tiempo lo que se hace es inventariar los materiales que han llegado a nuestro archivo de las delegaciones de Madrid, Alicante, Castellón, de las músicas de la radio. Somos un centro multiformato, tenemos música, tenemos vídeo, tenemos libros, tenemos hemeroteca. Y bueno, lo que se hace es el inventario y empezamos a digitalizar, seguimos digitalizando, puesto que los equipos, aunque obsoletos y cada vez más viejecitos, pero seguimos trabajando para convertir las fichas Betacam, sobre todo, en ficheros. En abril del 2018 se hace un convenio entre el personal, entre el conseller de Cultura, que representa al Instituto Valenciano de Cultura, y que en ese convenio queda establecido que el coste lo va a asumir el Instituto Valenciano de Cultura y el coste de recursos técnicos y la actualización del software, de todo el equipamiento que se necesitaba, lo iba a hacer la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación para empezar a trabajar en la puesta en marcha de la nueva televisión. Durante ese periodo, y podéis imaginar, hacemos toda la migración, que efectivamente es un trabajo siempre laborioso y sistemático, y bueno, y ya se ponen los nuevos medios de comunicación de apunt. Primero empieza la radio, el 11 empiezan las emisiones, y por otra parte la televisión y la web empieza el 10 de junio. Y en estos momentos nos encontramos, pues, ¿cómo nos encontramos? Pues trabajando para la tele, la nueva tele, y también con los materiales antiguos. Pero mira, en esta sesión yo quería hacer una reflexión. Nosotros en las imágenes de aquel cierre fueron vistas, hoy en día se pueden consultar, si tenéis curiosidad, simplemente con que pongáis cierre de Canal No, cierre de Radio Televisión Valenciana, vais a encontrar bastante material audiovisual en la red. Pero una pregunta que dejo en el aire, aunque la respuesta la intuimos todos, es ¿qué va a ocurrir con esas imágenes que hoy están en la red, pero qué va a ocurrir dentro de 50 años? ¿Cómo se van a poder consultar? ¿Estarán online? No sé, quizá decir siempre en Internet es un tema un poco como contradictorio, ¿no? Por otra parte, he querido traer esta cita de Raymond Edmondson porque, veréis,
La conservación no es un procedimiento diferenciado, sino una tarea de gestión que no tiene fin. La supervivencia a lo largo plazo de una grabación de una película, si es que sobrevive, vendrá determinada por la calidad y el rigor de este proceso. Esto es importantísimo porque, bueno, nosotros seguimos trabajando. Los audiovisuales implícitamente has de estar continuamente transfiriendo a un nuevo formato. Se empieza con pulgada, se acaba en Betacam, luego viene la SIDE, luego viene las LTO, el IMX30. Hoy ya trabajamos con XDCAM, 4.2, 50 megabytes. La relación de aspecto también ha cambiado, pero en cualquier caso hemos de seguir migrando y transfiriendo a los nuevos formatos y hemos de seguir actualizando el tema de la metadata y de los audiovisuales. Es la única manera de conservar. Y para ello hemos de conseguir también que los directivos y los políticos entiendan que el audiovisual es un soporte frágil desde el punto de vista de la conservación y que hemos de dedicar recursos para ellos. Si tenéis más interés en ver... Ah, bueno, tengo una buena noticia, perdón. En Valencia, el 18 de mayo del año 18 se crea el Consell Audiovisual de la Comunidad Valenciana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decirse que el archivo audiovisual de la Comunidad Valenciana, en ley, ya se ha creado. Se ha creado un poco para resolver esa situación en la que un archivo audiovisual como es el de la LITAD, o sea, como es el de la Radiotelevisión Valenciana, que es de los más importantes, o los archivos audiovisuales que tienen los compañeros de Filmoteca dentro del Instituto Valenciano de Cultura, o incluso otras instituciones públicas o privadas que quisieran adherirse al proyecto de crear el archivo audiovisual de la Comunidad Valenciana, ya existe una ley. Se hizo en el 2018, fue una buena noticia. Lamentablemente, esto por ahora no se está moviendo mucho. No hay que olvidar que estamos en una situación también un poco extraordinaria en sí misma por el tema de la pandemia. En cualquier caso, parece como que ese querer conservar la memoria audiovisual y sonora de la Comunidad Valenciana sí que hay una cierta voluntad. Esperemos que no tarden mucho en adecuar de recursos a ese archivo, pero lo que es cierto es que una cadena como una televisión autonómica recoge lo que es la memoria audiovisual y sonora, en nuestro caso, de la Comunidad Valenciana. Personajes como el poeta Estellés o personajes más mediáticos como Pablo Motos o Inés Ballester o Carles Santo, un músico, en fin, como cualquier medio de comunicación somos producto de esas imágenes que hacen el día a día en nuestra sociedad. Si tenéis más interés en saber qué ha ido ocurriendo más pormenorizadamente en este archivo, podéis consultar un artículo que casualmente publicamos, bueno, con Paz Orero, que es una compañera, una excelente profesional con la que tengo la suerte de trabajar en Televisión Valenciana, en Acum Media, y lo tenéis en la revista de documentación de Ciencias de la Información, publicado también en el año 18. En este artículo mencionamos también lo importante que es la salvaguarda del patrimonio, que se debe continuar y, por supuesto, se debe aspirar a lograr una mayor difusión. Trabajar con recursos humanos y materiales que permitan el acceso al conocimiento en línea de este patrimonio, que es hoy, en nuestro caso, alicantinos, valencianos y castellonense, y es una aspiración nuestra. No sé hasta qué punto podremos o no conseguirlo, porque el día a día nos comen los recursos, los esfuerzos, pero sí que es cierto que es una aspiración conseguir y finalmente si se va adelante ese archivo audiovisual valenciano probablemente sea esa ventana y esa manera lógica de poner a la ciudadanía la posibilidad del acceso a estos materiales. Y bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Cualquier pregunta, aquí voy a estar escuchando a los compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Alfonso, por acceder a nuestra invitación y, bueno, pues por mostrarnos, aunque sea muy brevemente, cuál es la realidad del patrimonio audiovisual de la televisión autonómica en Valencia. A continuación, como decíamos, va a intervenir Paz Fernández Cuesta. Paz, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, lo primero, tanto por supuesto a Paloma como a todo el departamento, como Lola y bueno, y por esta iniciativa que desde luego es interesante y también a
a Lola por su ponencia, que ha sido muy interesante. Bueno, pues nada, voy a empezar. En primer lugar, voy a presentar la Fundación Juan March. En segundo lugar, voy a hablar un poco de qué hemos hecho, qué estamos haciendo, y siempre con la idea de que, bueno, ese patrimonio audiovisual, como decía Lola, a veces histórico ya por los años que van sucediendo, no hace falta remontarse a siglos para que algo ya se convierta en histórico, cosas y toda esta problemática que Lola ha apuntado. Bueno, nosotros, me presento, la Fundación Juan March es una fundación sin fines de lucro, una fundación absolutamente privada que surge en el año 55 y que los primeros 20 años se dedica a dar becas de investigación y becas de artes plásticas, de creación literaria, de investigación científica. Yo creo que prácticamente a toda persona con necesidad intelectual o con necesidad de un apoyo en su investigación. Para los que sois muy jóvenes y no tan jóvenes, si nos remontamos a la segunda mitad, sobre todo de ese año 55 al 74, pues es fácil pensar cómo estaba España, ¿no? En primer lugar, no existía ni un Ministerio de Cultura, con eso ya os digo todo, existía un Ministerio de Educación, pero no de Cultura. De hecho, muchas personas, y sobre todo en un cierto entorno, se dicen que fue la Fundación Juan March en esos años 75, 80, incluso 80 y pocos, antes, la que hizo realmente la transición cultural de este país, ¿no? Poniéndonos al día de un montón de temas, ya fuera de música, como de humanidades, como de, sobre todo, temas artísticos, las primeras exposiciones monográficas, pues eso, de Rothko, o de un David Hockney, o de Lichtenstein, o de un Zobel, o de los artistas abstractos españoles. Todo eso se hizo en la Fundación Juan March, de la misma manera que se hicieron los primeros apoyos a la música española contemporánea, o se hizo el apoyo a las ciencias sociales, a la investigación en biología, de la cual pues luego, bueno, han salido doctores que están en las mejores universidades del mundo. O bueno, es muy sorprendente cuando ves el archivo fotográfico de la Fundación, pues ver que más de unas 30 y tantos premios Nobel de Medicina, Biología y Ciencia pasaron por esa sede de la calle Castelló 75, ¿no? Bueno, pues esta es la sede de la calle Castelló 77, perdón, que se inaugura en el año 75 y en donde la Fundación Juan March pasa de ser una institución que da becas a ser una institución que promueve actividades, por supuesto, gratuitas, abiertas al público y siempre intentando, y eso seguimos hasta hoy intentando, que sean unas actividades de divulgación, pero de altísima calidad, y bueno, y quizás complementarias a las que otros centros van haciendo o los que la administración pública va incorporando. La Fundación es muy flexible, quizás al ser un órgano pues privado, pues tiene un patronato y un órgano directivo que, bueno, puede tomar decisiones con cierta facilidad, ¿no? Esta es la sede de la calle Castelló y la Fundación ahora además tiene dos sedes más, ya desde hace muchos años. Es el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Fundación Juan March en Palma de Mallorca. Perdón, es que está la foto mal. Este es el Museo de Palma de Mallorca, es este. Y este es el Museo de Arte Abstracto Español, que está en Cuenca, en las Casas Colgadas. Bueno, este Museo de Arte Abstracto Español no es las Casas Colgadas, por supuesto, son de la Junta de Castilla-La Mancha, son de propiedad del Ayuntamiento, pero la Fundación lleva allí instalada muchos años y muchos antes. Este señor que pone aquí Zobel, Fernando Zobel, el pintor Fernando Zobel, instaló en esas Casas Colgadas el Museo de Arte Abstracto con su colección particular. Bueno, insisto, los más jóvenes, todo esto lo tenéis ya muy, muy conocido, lo tenéis muy asumido, pero cuando Zobel montó el museo en el año 66,
Cuenca, aquello era espantoso. Y tiene un mérito enorme, y siempre que puedo lo digo, la labor que hizo Fernando Zobel, un señor de ascendencia española, pero nacido en Manila, en Filipinas, lo que hizo por esa ciudad y por los abstractos españoles, como bueno, Sempere, Torner, Feito, Saura, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Cuenca lo que tenemos es en un museo una colección pequeña, pero muy notable realmente, de arte contemporáneo español, tanto de escultura como de pintura. En las 3 sedes, pero fundamentalmente en Madrid, se hacen exposiciones, conciertos y conferencias desde el año 75. Todo esto lo cuento porque tiene que ver con lo que luego vamos a hablar. Y tenemos una biblioteca en la calle Castelló, pero también 2 sedes más sucursales en Cuenca y Palma, que está especializada en música española contemporánea. Siempre ha apoyado la Fundación a la música española contemporánea, a Carlos Santos, que decía antes Lola, ese músico valenciano, pero bueno, a tantos, a Hafter, a los Hafter, a todos los Hafter, o a, yo qué sé, a Tomás Marco, a Abril, a todos estos contemporáneos, que en un momento determinado se dirigen a la Fundación Juan March en el año 80 y le dicen, por Dios, ¿puede usted atender y guardarnos nuestras partituras? ¿Puede darnos un mayor apoyo? Porque es que esta música tan rara prácticamente no la quiere nadie todavía, ¿no? Todo eso va conformando un archivo sonoro, en origen también por las becas de la Fundación Juan March, artistas sonoros, artistas de creación musical. Ese es gran parte el fondo que tenemos en esta biblioteca. Luego tenemos otra especialidad en teatro, de teatro español contemporáneo, pasa absolutamente lo mismo. Y tenemos, que lo digo porque me parece que es maravilloso tenerlo, que es la biblioteca de ilusionismo, la mejor biblioteca de magia que hay en España está ahí, y es un fondo donado por un mago, José Puchol, y que bueno, fue maestro de Tamariz y de tantos otros, y que es un arte escénico, y reivindico esa la labor de la magia y del ilusionismo como arte escénico. Por lo tanto, tiene todo el sentido que esté unida a una biblioteca de teatro y de música. Y bueno, tenemos además la biblioteca personal de Julio Cortázar, el escritor argentino, que ya solo por eso valdría la pena tener esta biblioteca. Y son siempre, en este caso, donaciones. Nosotros compramos muchos libros y muchas cosas, pero estas bibliotecas personales que os he dicho son donaciones de los herederos. Bueno, ahora me voy a centrar en qué compone el patrimonio audiovisual de la Fundación. Pues nuestro propio archivo audiovisual, generado desde 1975, es impresionante la visión que tuvieron esas personas en el año 75, que empezaron a grabar las conferencias en casetes, bueno, en casetes entonces no, en cintas de bobina abierta, en magnetófonos, cómo empezaron a tomar fotografías desde los años 50 y tantos de toda aquella actividad que hacía la Fundación Juan March, y ya desde el 75 de una manera sistemática, cómo empezaron a grabar conciertos de manera sistemática a partir del 77, y luego, bueno, todo lo que desde el 2010 se hace en vídeo. Y todo eso está controlado, evidentemente, registrado, etcétera. En concreto, tenemos más de 6.000 archivos de audio, tanto sean de palabra como de música, 1.500 vídeos, más de 40.000 fotografías, y como podéis imaginar, en todo tipo de soportes y formatos que a lo largo de la historia de estos últimos 40 años han ido cambiando muchísimo, ¿no? Pero también lo audiovisual, como os decía, hablando de la biblioteca, lo componen otros documentos que hemos recibido y que hoy forman parte del archivo sonoro de música, el archivo sonoro de palabra o el archivo fotográfico, y que proceden de legados y archivos personales. Por ejemplo, el compositor Joaquín Turina era un forofo de la fotografía, y bueno, tenemos sus 5.000 fotografías realizadas a lo largo de su vida. No son solo fotografías familiares, sino de la Semana Santa, de Madrid-Sevilla, de las ciudades por donde él iba yendo interpretando,
Tenemos una colección de París hecha por Turina en el año 1905-1913, maravillosas, y de ahí un montón de fotografías de personas tan importantes pues como todos los compositores con los que esta persona se trataba en aquella época, como por ejemplo Falla, ¿no? Entonces eso forma parte del legado Turina. Tenemos el legado de la Argentina, la bailarina que muere en el año 36 y que tenemos con las fotografías de Dora, hechas en París, en Nueva York, y que son fantásticas, son maravillosas fotos. Y tenemos, por ejemplo, todo el legado de los Fernández Show, de los libretistas de zarzuela, como Margarita la Turnera o la Revoltosa o Doña Francisquita, o en fin, todas estas. Es que son unas fotos de principios de siglo impresionantes. Eso está, y aprovecho para decirlo, todo accesible a través de la web. Aquí casi todo de lo que voy a hablar está accesible a través de la web, por eso no me voy a enganchar a la web. Os animo a que vosotros visitéis la página web de la Fundación. Y bueno, luego se han hecho compras, evidentemente. Pero hoy en lo que me voy a concretar es en esto que llamamos nosotros el cuidado de lo propio. Tiene mucho que ver el término cuidado con la palabra curación, con la palabra mimo, con la palabra no sé, con la palabra conocimiento, conocer desde dentro lo que tenemos, ¿no? Querer lo nuestro, fundamentalmente. Entonces, lo cuidamos o intentamos cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? En 3 sistemas. Lo cuidamos a través de la preservación. Prácticamente hacemos un esfuerzo enorme de preservación de los archivos maestros, de toda la documentación audiovisual y no audiovisual, para preservarla para futuro. La trabajamos muchísimo y la cuidamos muchísimo para ponerla a disposición de la investigación, con todas las garantías para los derechos de autor, la propiedad intelectual y la ética que corresponde en el tratamiento de lo digital. Y además tenemos un tercer sistema que es la difusión, y ya por canales, por la web, por plataformas. La preservación a futuro es simplemente la lucha contra la pérdida y la obsolescencia. Es que esto es una obsesión. Es más fácil consultar una Biblia publicada hace 500 años que lo que va a pasar con nuestros archivos digitales en 50 años. Entonces eso es algo en lo que los profesionales estamos realmente obsesionados, y que además lo debemos de hacer equipos interdisciplinares, como casi todo. Forman parte de investigadores, que forman parte de informáticos, que formen parte personas especialistas en datos, en curación digital, en curación de contenidos y, por supuesto, bibliotecarios. Y eso es como se hace. No es un almacenamiento. La preservación no es almacenar. La preservación es cuidar, enlazar, documentar cómo se han hecho las cosas, a partir de cuándo, los procesos de preservación de tal. Esta, por ejemplo, es nuestro sistema de preservación digital, que responde a una estrategia y a unas políticas. Es un repositorio en sí mismo que trabaja en servidores, que está 2 copias en la nube, y que, bueno, aquí como veis, pues os he puesto un pantallazo de audios de conferencias, cómo se hizo la digitalización, etcétera, desde cuándo se empieza a grabar en 96 kHz, de quiénes son los derechos, procesos de preservación de audios, en fin, todo este tipo de cosas que luego aparece en una ficha de un documento que dice: esta es una conferencia que se hizo a raíz de una exposición, y esto es un audio de una conferencia en un archivo WAV, y esto que veis aquí son las pistas de los micrófonos, de los brutos de cada micrófono que se ha utilizado para hacer esta grabación. Nosotros grabamos, guardamos lo maestro, guardamos el bruto, guardamos la realización directa, no guardamos la edición. Nosotros no nos interesa eso. Guardamos lo que son los brutos, que un día, con la mayor, con la mayor fidelidad posible a la transmisión original. En vídeos pasa 3/4 de lo mismo. En este caso es un vídeo de conciertos, pero se trata absolutamente igual. Se hace, ¿qué es esto? Una nota de cómo se ha hecho la digitalización, la realización, los procesos que tiene, etcétera, etcétera, cómo se va cambiando, en qué nubes está,
de cómo se descarga, los metadatos, y esto pesa tanto que tomamos el bruto de la realización directa del vídeo y la guardamos en partes. En este caso son 2 partes. Y en carpetas zip, aparte, este ejemplo no lo tiene, pues guardamos todos los materiales complementarios, fueran cartelas, yo qué sé, la transliteración de los textos de una ópera, etcétera, etcétera, transcripción de los textos, el PowerPoint que usó el conferenciante o no. Todos esos son materiales anejos que los guardamos aparte por si un día hacen falta tenerlos ahí, etcétera. Y luego, por supuesto, entre los materiales que a vosotros os pueden interesar hoy como patrimonio audiovisual, pues tenemos todo el archivo fotográfico. En este caso de 40.000 fotografías hemos hecho una selección de unas 7.500 y bueno, pues aquí está cómo se hicieron, quiénes son las condiciones de acceso, quiénes fueron los fotógrafos. Cada fotografía tiene su propiedad intelectual de derechos de autor de fotógrafo. Hay que tener mucho cuidado cuando las distribuyes, etcétera, etcétera. Y están aquí. Y este sería pues un ejemplo de la fotografía, altísima resolución, por supuesto, etcétera. Todo esto lleva unos identificadores, que es lo que nos une con las bases de datos operacionales del departamento, etcétera, y nos añadiría más metadatos. Pues intentamos hacer algo bastante simple. ¿Qué hacemos para la investigación? Pues intentamos poner todo lo máximo posible y dar todo tipo de facilidades para la investigación, pero siempre con un acceso respetuoso a lo audiovisual. Esto porque yo creo que es motivo de otro debate y de otra mesa redonda. En el mundo digital, en muchas personas, sobre todo pues a veces personas como que habéis nacido ya con un entorno digital totalmente extendido, pues creéis que todo lo que está digital es accesible y además es compartible y además es publicable y además no, y eso no es así. Hay unos derechos, hay una ley de propiedad intelectual y de derechos de autor que tenemos los bibliotecarios obligación de respetar si no nos queremos encontrar con un mal rollo. Dicho todo esto, se cede muchísimo de lo que podemos. Y siempre intentamos pues, con consultas de material inédito o bien con consulta a los herederos de los materiales o bien con consulta y respeto a los autores de las fotografías, etcétera. Al final se hace una gestión desde la biblioteca para que la gente lo pueda consultar. Pero esto es una gestión, esto lleva muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues se cataloga todo, bien en repositorios digitales que están en la web, que los podéis consultar todos, o bien desde el catálogo de la propia fundación. Y en el caso, pues por ejemplo, de música, por decir algo, pues hay una sala de las nuevas músicas. Esta sala pues está dedicada a música experimental, electroacústica, arte sonoro, poesía sonora. Y bueno, aquí tienes los reproductores, las partituras, todo el material anexo y viene el usuario, se coloca, lo coge y viene, lo escucha y ya está, no necesita nada más. Y por último os comento la difusión del patrimonio audiovisual. Nosotros intentamos difundir este patrimonio pues a través de la web, a través de plataformas y a través de canales. Y en esto lo que voy a hablaros ahora es cómo ese patrimonio histórico que comentaba al principio, bien utilizado, bien explotado, bien conocido, da pie a cantidad de nuevos productos atractivos y es una manera de de mantener la memoria, de mantener la historia de este país en concreto, ¿no? De la historia cultural de este país. Este archivo fotográfico lo tenéis, que son unas 8.000 imágenes desde 1955 ahora. Es una selección de nuestro archivo. Bueno, pues aquí tenéis, bueno, pues prácticamente toda la actividad de la Fundación Juan March, y decir eso, pues es fotos. Este es el artista inglés David Hockney delante de uno de sus cuadros cuando vino a la inauguración de su exposición. O bueno, podéis ver tanta y tanta gente interesante, hombres de la literatura
personajes, hombres y mujeres de la literatura, del arte, de la ciencia, que conforman la historia de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, ¿no? Y esto lo tenemos en el archivo fotográfico. Este es Liechtenstein, el día que vino a inaugurar su primera exposición en España sobre Liechtenstein. Si eso no se hubiera guardado, si alguien no hubiera hecho esta foto, si alguien no lo hubiera digitalizado, si alguien no lo hubiera catalogado, clasificado, estudiado, seleccionado y puesto en un repositorio digital, no estaría accesible. Y bueno, todos nuestros materiales los pasamos por YouTube, esto lo tenemos hace mucho tiempo, pero además recientemente, y esto creo que también lo podéis ver en la web porque está reciente, hemos abierto este canal March, que es como un Netflix de la cultura española, ¿no? Aquí hemos volcado todos los 1.600 vídeos y 3.200 audios de todas las conferencias y actos de la Fundación y conciertos. Esto se ha hecho una taxonomía específica para etiquetar todo este material. Y además, cuando uno conoce muy bien su material, puede hacer series y podcasts con ese material. Por ejemplo, este es el etiquetado que os decía de un concierto. Es como hoy en día etiquetamos, yo creo que los productos audiovisuales. Hemos hecho series y aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho es, bueno, pues coger una actividad de la Fundación, darle una vuelta y hacer un vídeo ensayo, en este caso de una exposición de los irascibles. Y bueno, es un producto nuevo, con una actividad de la Fundación, con unos materiales y un archivo sonoro y plástico de la Fundación. Y se ha hecho un archivo nuevo. Y tenemos además que estos videoensayos documentales hemos hecho un acuerdo con Filming, porque nos damos cuenta que la Fundación es pequeñita, que YouTube llega a mucha gente, pero hay mucha gente que lo que le gusta es Filming y quiere estar en Filming porque da un sello de calidad diferente y unos contenidos diferentes. Hemos hecho un acuerdo con Filming y lo podéis consultar ahí también. Pero lo mismo hemos hecho con podcasts. Los podcasts, en este caso, por ejemplo, son la biblioteca de la memoria. Aquí lo que hemos cogido son debates insólitos que a lo mejor son extractos de conferencias pronunciadas en la Fundación desde el 75 aquí, y hay una labor de edición, hay una labor de escucha que alguien pone en común sobre un tema. Por ejemplo, este en concreto, Regreso al futuro, es sobre el neoliberalismo y, por ejemplo, coge una conferencia que dio Ronald Reagan en la Fundación en el año 85 y la habla a su vez con una profesora norteamericana que hablaba del neoliberalismo, pero muy crítica, etcétera. O hay uno en concreto de ilusionismo que une a Tamariz con un premio Nobel de Medicina y con un experto en neurociencia. Y esto es fantástico, son 14 de 18 minutos, es fantástico. Y también los podéis escuchar todo esto por Spotify en este caso, ¿no? Bueno, conclusiones, y yo acabo. Conclusiones, pues es que alguien empezó a grabar y a fotografiar la actividad de la Fundación con cámaras y equipos de grabación de la época. Otros los digitalizaron, las restauraron, las catalogaron, las clasificaron y las preservaron. Y otros las analizaron, las difunden, las crean nuevos productos audiovisuales. Es decir, como dice el eslogan de vuestras jornadas, el futuro está por venir, el futuro viene, todavía falta lo mejor, pero ya se puede hacer mucho con lo que estamos haciendo. Se puede explotar mucho y se puede trabajar mucho para hacer nuevos contenidos adaptados a lo que el usuario pide en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Paz, un placer escucharos. A continuación, el catedrático, el profesor Julio Montero, cuando gustes. Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los asistentes y también a los participantes en la mesa. Bien, entiendo que yo estoy aquí como usuario. Mis compañeros historiadores tienden a sentirse como los únicos usuarios de los archivos. Y como yo estoy acostumbrado a ir a un tipo de archivos que son los que habéis creado vosotras y bueno, y otras muchas personas, pues estoy acostumbrado a acudir como actor secundario. El material no está pensado para nosotros, no es una queja, es sencillamente una realidad. El material normalmente, quizá en la Fundación Juan Marc,
porque nos ha dicho Paz menos, ¿no? Pero en cualquier archivo audiovisual de cualquier cadena de televisión, el material está pensado para la actualidad, para el periodismo, como mucho para un reportaje o para un documental que se remonta a unos años, ¿no? O sea que, y además el pasado, el futuro no sé dónde está, pero el pasado cada vez lo tenemos más cerca. Recuerdo que cuando Ricardo Fernández de la Torre comenzó a coger los primeros materiales audiovisuales para televisión española, para hacer lo que después llamamos series, las primeras series documentales históricas españolas en televisión, pues él en sus declaraciones en el teleradio de entonces decía modestamente que sus documentales eran reportajes de actualidad documentados. Y claro, él en 1960, cuando hacía estos documentales, estaba utilizando materiales de 1920. O sea que se ve que la actualidad entonces duraba mucho la actualidad, me parece, ¿no? Bien, dejando la anécdota de lado, decía que nosotros compartimos mesa con realizadores, compartimos cuando Moviola con personas que están realizando los programas de fin de año o que están recogiendo materiales para una producción de televisión que vendrá después, ¿no? Que, bueno, que no critico. Recuerdo que la primera vez que la profesora Paz y yo acudimos a una cadena de televisión para pedir material para presentar una comunicación en el Congreso, fue en Telemadrid para trabajar sobre cómo Telemadrid había tratado en sus telediarios la guerra de Afganistán. Es decir, nuestro material histórico tenía un año de antigüedad y, por lo tanto, estaba en esa situación en la que el material apenas servía para los informativos y a nadie le importaba, y me parece normal y lógico para el trabajo periodístico, pero a nadie se le había ocurrido que pudiera servir para otros, para unos pobres historiadores que queríamos hacer una comunicación a un congreso y que estábamos tan locos que quisimos presentarla como un telediario más. Entonces los que no nos entendieron fueron nuestros amigos los historiadores. Pero en fin, estos son dramas por querer ser moderno, ¿no? Claro, el archivo audiovisual al que hemos acudido más los historiadores es al de Nodo, que forma parte del archivo de televisión española, aunque esté aparte en otro edificio y se gestione en otro lugar, ¿no? Cuando recuerdo las primeras veces que íbamos allí, utilizamos los VHS, la única información que teníamos del contenido de las cintas eran los sumarios que en su momento hicieron quienes realizaron el noticiario, pues comparado con las facilidades que hay ahora de acceso directo a través de la web y con materiales complementarios y todo eso, pues es necesario reconocer que ha habido una mejora y una mejora muy sustancial en el tratamiento, en la organización de los archivos audiovisuales españoles. A mí esto me parece y me alegra además haber escuchado a Paz comentar lo de la Fundación Juan Marc y su interés también por documentar los actos y por hacer esa conservación que con el tiempo será histórica y que ahora mismo, como ella misma reconoce, está sirviendo para construir la actualidad, para traer al presente los materiales. La primera idea que hay que tener es que el patrimonio es una cosa propia del espacio público y, por lo tanto, no solo de los historiadores, no solo de los documentalistas, no solo de los intelectuales, sino de todas las personas que comparten una misma cultura, que me parece que eso es lo realmente importante, ¿no? Pero los historiadores tenemos una tarea que hacer y que procuramos hacer. Las imágenes, para que formen parte del patrimonio, deben ser públicas, deben ser accesibles, deben ser conocidas, deben ser utilizadas, porque los materiales brutos sirven para que otros los trabajen. Los brutos no son materiales normalmente a los que tiene acceso la gente, sino una preparación muy única. Estamos, digamos, intermediadores de la cultura. Intelectuales, historiadores, documentalistas, historiadores del arte, en fin, estetas, gente interesada por la cultura en términos generales y muy especialmente en la cultura visual, que es la cultura predominante desde el siglo XX en todas las sociedades occidentales. Este es un tema que tiene mucha importancia
porque yo como historiador he consultado muchos materiales en muchos archivos llenos de escritos, legajos, pero cuando se trabaja con materiales audiovisuales se está trabajando con otra cosa. Podemos pensar, y se ha hablado aquí, que los materiales audiovisuales constituyen la memoria viva. Yo quiero recordar un asunto que me lo explicó un amigo y un historiador y sociólogo francés del cine, Pierre Sorlin, hace ya muchos años, y lo he compartido muchas veces con él y después con mis estudiantes en curso de doctorado. Nuestra memoria, primero, está constituida de recuerdos visuales. O sea, nosotros pensamos en imágenes, no pensamos en conceptos. Perdón, he dicho pensamos y he querido decir recordamos en imágenes, no recordamos en conceptos. Cuando hacemos memoria de algo, lo que hacemos es evocar una imagen, no evocar un texto ni una idea. Esa imagen lleva asociada algo y lo que lleva asociado es un sentido. Y ese sentido es un sentido narrativo siempre. Nuestros recuerdos son recuerdos de algo, no son un recuerdo, sino el recuerdo de algo. Y ese recuerdo de algo, ese algo está contado siempre en nuestra memoria. Por decirlo de algún modo, hasta las fotos que recordamos constituyen una secuencia más que un plano. Porque somos nosotros, al pensarlas y al contarlas, cuando les añadimos esa historia. Eso es muy importante porque cuando los historiadores trabajamos con ese material, tenemos que pensar qué contexto tiene ese material y librarnos de la imagen falsa de que las imágenes son alguien que se asoma a una ventana y ve la realidad. Se ve una realidad enfocada, se ve una realidad enmarcada, se ve una realidad y no otra, que estaba cerca, que estaba al lado, pero una entró en el foco de la cámara y otra no entró en el objetivo de la cámara. Es decir, es un material que con frecuencia se piensa que es muy objetivo y hemos de saber que es muy subjetivo. Por eso la contextualización que hay alrededor del material tiene una importancia clave. Y lamentablemente, por ejemplo, en el archivo audiovisual de Nodo, la mayor parte dicen que todo, yo no lo sé, dicen que todo el material administrativo, es decir, los expedientes que explicaban, por ejemplo, por qué el alcalde de Marbella quería que hicieran un reportaje en Nodo sobre Marbella para promocionarla, pues me parece que eso tiene mucho que ver con las imágenes de Marbella que hay en Nodo, que no son circunstanciales ni las únicas, ni... Entonces, toda esa labor es enormemente importante. Contaré un ejemplo también. Hace unos días estuve comiendo con un antiguo alumno mío. Mis antiguos alumnos ya tienen 60 años. No quiero que podéis imaginar los años que tengo yo. O sea que, entonces, como tiene 60 años, le ha dado tiempo a ser... tiene una tienda de antigüedades. O sea que aquí en Madrid. Y hablando de materiales que tenía, me dijo que tenía un álbum fotográfico que recogía la estancia en un barco de recreo que en julio de 1914, a principios de julio de 1914, habían tenido el Kaiser Guillermo, el rey Jorge V y su majestad Alfonso XIII. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914, es decir, quizá 10 días, una semana o 15 días después de esta estancia en el barco, que está recogida fotográficamente en un álbum. Entonces, ¿es patrimonio audiovisual? Pues tal como está ahora, no. Tal como está ahora, no. Cuando logremos estudiarla, cuando logremos darle sentido público, cuando sepamos, si llegamos a saber por qué estaban allí, ¿hablarían de la guerra? Pues probablemente sí. Como veis, esta simple pregunta, ese simple hecho, el dar sentido público mediante el estudio, el análisis, la investigación de una cosa en concreta, que es un álbum fotográfico, hace que eso pase a ser patrimonio. En este caso, no solo patrimonio
español, patrimonio audiovisual español, sino europeo. Y casi, por el contexto de la guerra, poco después sería internacional. La Primera Guerra fue la Primera Guerra Mundial. Bien, por lo tanto, esos fondos que los documentalistas cuidáis tanto, aseguráis su conservación, contextualizáis con los metadatos para que nos sirvan, para ponernos en ese contexto que necesitamos para trabajar, requieren también, decía, de su difusión. En su difusión están los historiadores, pero a mí me gusta decir que hay muchos tipos de historiadores. Y a lo mejor él no lo sabe, pero yo creo que Scorsese, por ejemplo, es un historiador. Es un historiador que ha contado la historia de Vietnam, perdón, la historia de Estados Unidos y de sus crisis más profundas vinculadas a la guerra del Vietnam durante los años 60 y 70. Y hay otro montón de historiadores de la imagen que han contado la historia de sus países mediante películas y que, aunque sean de ficción, aunque no hayan hecho documentales, nos han transmitido una imagen de ese pasado, de esas relaciones, vivo, lleno de emociones, bueno, además con trucos, intensificado por la música y toda esa serie de cosas, todo lo que queramos. Pero, como veis, hay muchas formas, somos muchas las personas implicadas en la conversión de unos fondos archivísticos en parte de nuestra memoria, parte de nuestro patrimonio, parte de nuestra cultura. Es decir, en esto lo que quería transmitir, y para mí es la idea fundamental, me parece que importa poco la importancia que tenga, vamos a decir, cada profesión en esto. Lo que más importa es que nuestra colaboración es necesaria. Intelectuales, gentes del cine, gentes que trabajan con imágenes y que dan sentido a esas imágenes, me parece que todos colaboramos en la tarea de constituir el patrimonio audiovisual de cualquier país. Ya sé que he pasado de los 15 minutos, pero no quiero abusar. Muchas gracias y queda para las preguntas y para el diálogo posterior lo que queráis. Muchas gracias. Pues muchas gracias también, Julio, y bueno, de nuevo os agradezco a los tres el trabajo, el esfuerzo, que yo sé que siempre estáis sobrecargados, pero habéis hecho amablemente un hueco para poder compartir esta tarde con nosotros estas ideas que sin lugar a dudas todos hemos tomado buena nota de algún que otro aspecto. Y a continuación, pues efectivamente paso turno a los alumnos y profesionales que hayan estado asistiendo a la sesión y quieran plantearos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, cuando queráis. Gracias, Paloma. No, quería aprovechar, en fin, como también representante de la cátedra y de coordinadora del máster, daros las gracias por la sesión, que me ha parecido completamente imprescindible. Me ha gustado mucho, además, cuando hablamos del audiovisual, que siempre salga ese patrimonio audiovisual y, por supuesto, la gestión de los derechos, como ha salido en varias de las conferencias, o por lo menos en las dos primeras. Bueno, gracias a Julio también, por supuesto, cofundador, aunque no lo dice, pero es cofundador del máster. Claro. Yo sí quería hacer una pregunta antes de que se animen los alumnos también, es un poco desde el punto de vista también de la academia y del perfil de alumnos que estamos teniendo, aunque aquí también hay doctorandos y hay algunos profesionales que os han estado siguiendo, Lourdes Odriozola, entre otros. ¿Qué temas os parece que tendríamos que investigar o trabajar un poco más desde la academia? O sea, ¿qué cosas, especialmente pues para las dos primeras intervinientes, ¿no? Porque Julio ya lo ha dicho él, ¿no? ¿Qué temas os parece que también los alumnos que os están escuchando y que están decidiendo sus líneas de TFM o sus futuras tesis? ¿Qué podríamos aportar desde esto, tanto a los archivos pues, como la Fundación Marc o como las televisiones? Bueno, la verdad es que ahora mismo de una manera muy concreta quizás no te sabría decir. Lo que hay varias cosas, ¿no? Que a veces se echa de menos cuando vienen investigadores jóvenes a consultar los fondos, ¿no? Como he apuntado antes,
darse cuenta de que por mucho que a veces los documentalistas o los bibliotecarios queramos poner a disposición para llevárselo a su casa, las cosas, hay cosas que las bibliotecas especializadas tienen que difundir, que poner a disposición, pero que no pueden sacarlas de allí si no son con unas garantías, ¿no? Y a mí eso me parece que quizás se les debería enseñar más en metodología de investigación de lo digital, ¿no? Un poco, a mí me han pasado cosas como que me piden prácticamente conciertos, prácticamente yo no sé, cuantísimas grabaciones de conciertos, porque es una persona que va a trabajar sobre Salvador Bacarice y quiere todos los conciertos que se han hecho en la Fundación Juan March. Pues a ver, ¿usted dónde vive? Pues vivo en Madrid. Pues véngase usted aquí, yo le pongo los conciertos, los escucha, los corta, me dice que necesita, pero yo no puedo mandar esto, aunque quiera, es que no puedo, sencillamente. Hay ciertos mecanismos de metodología que creo que no, que les falta un cierto refinamiento a la hora de saber hasta qué punto las cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, ¿no? Y yo creo que de verdad en el mundo digital eso es una realidad. Y que tenemos la obligación, y vosotros como académicos también queréis que se os tenga ese respeto a lo que es una creación intelectual. Tenemos que tener la obligación de respetar la creación intelectual, sea con una investigación, sea con una creación de otro tipo, pero es una creación intelectual y eso hay que respetarlo. Desde la Fundación intentamos, como siempre, dar el máximo posible, pero como he dicho antes, respetando todos estos elementos o explicándolos bien. A veces hacemos casi de docentes en esa materia, ¿no? No te puedo mandar 70 partituras de una persona, es que no te las puedo. El catálogo de obras, selecciónalo, ven aquí a escuchar. En este mundo Internet la gente se cree que todo se puede hacer desde casa y no se puede hacer todo desde casa, ¿vale? Y creo que por nuestra parte, y luego, bueno, quizás en el mundo de preservación digital, insistir en que de verdad esto no es un almacenamiento, no es guardar una segunda ni tercera copia y que hace falta mucha formación desde el punto de vista, ya me refiero a alumnos de biblioteconomía, en curación digital. La curación digital es fundamental para que todas las cosas posteriormente funcionen. Y bueno, no me atrevería a decir mucho más. No quiero meterme, no conozco bien vuestros sistemas, ¿no? Pero bueno, digitalizar los formatos, la digitalización es todo un mundo, hay que saber que los formatos no son los mismos, hay que, sobre todo en archivos sonoros, lo que es una buena y una mala digitalización, cómo quedan ahí bucles que no se oyen bien, que hay que volverlos a mandar limpiar, que lo masterizado es una vergüenza, lo extremadamente masterizado se está cargando un concierto, porque lo masterizado, un concierto tiene toses, pues bueno, quizás hasta la tos es como la hoja amarilla de un libro del siglo XVII, ¿no? O sea, no sé cómo decir, hay que saber respetar ese audio, hay que tener mucho respeto para el documento histórico. Estoy hablando de documento histórico, ¿no? Que puede ser una fotografía, puede ser un vídeo, puede ser una filmación, puede ser lo que sea, ¿no? Sí, bueno, pensando en alumnos, aquello que podría favorecer el conocimiento, todo lo que pueda ser a profundizar en el tema precisamente de los derechos audiovisuales, porque están los derechos de autor, están los afines, es todo un mundo muy complejo. Y no solo porque desde el punto de vista de formación de alumno es interesante, sino posteriormente cuando van a pedir o cuando van a solicitar documentación audiovisual, si llevan esa formación también va a ayudar a saber qué es lo que van a poder encontrar. A nosotros nos pasa que en televisión nosotros tenemos contratos con agencias de noticias y no podemos ceder a terceros las imágenes de agencias de internacional. En nuestro caso, el patrimonio y la explotación del archivo es 100%, es muy volcada a la empresa internas. Todos los días la cantidad de préstamos que se hace es brutal porque se contextualizan informativos, lo vemos en todas las cadenas. O sea, que son archivos de los de la televisión muy vivos, donde el patrimonio audiovisual se está continuamente haciéndolo ver a la comunidad, en mi caso, autonómica, en Valencia. Y bueno, sí que es cierto
cada vez los archivos, pese a la falta de recursos que tenemos en las televisiones, sí que tenemos esa conciencia de abrir esa ventana y estamos reclamando recursos para poder poco a poco, como hace Televisión Española, que tiene un fondo expuesto en la web magnífico, pues en la medida de lo posible ir abriendo poco a poco los archivos. Creo que todavía estamos lejos de los recursos para poder abrirlo más, que es lo que nos gustaría. A nivel de alumnos también sería interesante que el alumno que trabaja con audiovisuales entienda la documentación audiovisual, siempre va a tener un perfil de una persona abierta a continuamente aprender más, no es un perfil profesional estático y rígido, porque los códex, todo lo que es la obsolescencia de los materiales nos lleva a trabajar. Hoy trabajas con un tipo de cinta, mañana es otro tipo de fichero, al otro, y hemos de tener claro que la información está en el contenido de la imagen. Formar a los documentalistas de audiovisual en esa descripción de imagen, en esos elementos que nos ayudan luego a recuperar la información, como pueden ser lenguajes controlados, descripción de planos, el hacerles ver qué importantes son establecer un buen modelo de datos, y pensando siempre en lo que el usuario que tienes inmediato y que tienes que servir, pero también a medio y largo plazo pensando que esas imágenes a la larga efectivamente tendrán que estar, digamos, a la VAST, o sea, tendrán que estar accesibles a otro tipo de usuario. Y hay que estar siempre un poco sirviendo esas imágenes al día a día, pero también formar alumnos en los que ese dinamismo lo entiendan y lo compartan y lo disfruten, porque el audiovisual, yo siempre pienso que si te toca el bichito del audiovisual, es que lo disfrutas, o sea, sufres mucho porque siempre tienes que estar migrando y peleándote con los datos y todo el follón, pero también te lo pasas muy bien porque, como decía también Julio, las imágenes es que son magníficas, las dejas reposar y ¡fua! Son muy agradecidas las imágenes, y somos, obviamente, en esta sociedad actual, siglo XX, XXI, nos envuelve el audiovisual. Por tanto, para la pregunta de Loreto sería pues que formación en temas de derechos audiovisuales, formación en obsolescencia y códigos, y tanto en el audio como en el sonoro. Y bueno, pues hasta aquí, no sé, estas son algunas de las ideas. Si hay alguna pregunta. Sí. Voy a pasaros porque ahora mismo tenemos 2 personas en espera. Si os parece, vamos a pasar a la segunda pregunta, que es Lourdes Odriozola. Bueno, yo más que una pregunta, lo que me gustaría es hacer una reflexión. Yo trabajo en el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española, y entonces, a relación de todo lo que estáis comentando y todo lo que está hablando, quiero decir que me parece súper interesante. Quiero decir, yo creo que hay que, efectivamente, a la hora de formar a los alumnos, no solo es en todos los campos que habéis dicho, sino yo creo que al margen de todo lo que pase, nosotros estamos teniendo problemas, como cualquier centro, entiendo, por la obsolescencia de los soportes, como decís. Entonces siempre hay que estar migrando, hay que buscar nuevos sistemas, nuevos formatos en los que volcarlo, o diferentes formas de poder seguir tratando los materiales y poder conseguir mantener la obra. Pero me gustaría también, yo quizás soy un poco nostálgica, ya tengo una edad, me gustaría también recordar un poco las formaciones de todos estos ámbitos, que no hay que perder de vista un poco tampoco los materiales fotoquímicos. Quiero decir, porque nosotros nacimos con ellos y partimos de ellos. Y entonces, yo sí, una de las sensaciones que tenemos cuando viene gente habitualmente a hacer prácticas o gente del INEM que viene a trabajar, siempre lo que vemos es que a veces hay ciertos conceptos que sí conocen, sobre todo conceptos nuevos y de materiales digitales, pero lo relacionado con materiales fotoquímicos es un material para ellos muy desconocido, pero a la vez que es desconocido es un material muy agradable, que les gusta mucho, les encanta, y normalmente cuando viene gente, ya te digo, a trabajar, perdonad, ya os digo, a trabajar, aunque sea temporalmente o a hacer prácticas, hay gente que queda muy enamorada porque hay muchas cosas que no se conocen, y es una pena, yo creo, que no se conozca todo este tipo de cosas. Y desde luego que estoy totalmente de acuerdo que nosotros, como cualquiera, que decir, conservamos para poder difundir y que la gente lo vea. No nos dedicamos, como cualquier archivo, a guardar materiales solo por guardarlos, porque si nadie los ve, ¿para qué están? Es decir, lo importante es poder hoy en día, con las técnicas que hay, digitalizarlos. El problema es que, claro,
Para todo eso, los sistemas, por lo menos a través de nuestra experiencia, ¿no? Son sistemas costosos que no solo por la cuestión de los equipos que se utilicen, nosotros tenemos varios escáneres, un par de escáneres para digitalizar, pero eso lleva que sea necesario también un volumen de personas que tenga un tipo de formación que pueda preparar esos materiales, ya no solo para documentarlos, sino preparar esos materiales para que puedan ser utilizados en un escáner. Quiero decir, no puedes coger una película y meterla directamente. Y eso lleva mucho trabajo, hay que identificarlo, hay que ver cuál es su estado de conservación y hay que prepararlo para que pase por ese escáner. Y una vez que ha finalizado todo el proceso, hay que deshacer muchas de esas cosas que ha realizado, de esa restauración física, para que ese material vuelva lo más posible a su sentido original y se conserve el mayor número de años posibles, ¿no? Porque siempre la fuente de información del material original es lo principal. Para nosotros, por ejemplo, nuestras joyas son las películas de nitrato de celulosa. Y aunque se hayan reproducido en otro tipo de soportes, tienen una calidad y una textura que no se consiguen. Lo más parecido es a través de las digitalizaciones. Pero tú ves esos materiales o alguien, cualquier persona, que pueda tenerlas en su mano, y yo creo que es un gran lujo y que a la gente le encanta. Y a mí ya sé que estamos en la era digital, pero me gustaría reivindicar un poco toda esa esperanza y todo ese conocimiento, que parece que no, pero los laboratorios se van cerrando, muchos centros se va jubilando y entonces no hay esos relevos generacionales de personas que deben continuar una labor que es muy importante. Bueno, era mi observación. Sí, muchas gracias, Lourdes. Toda la razón, Lourdes. Yo estoy completamente de acuerdo. Y si vieras qué difícil es desde los centros encontrar laboratorios buenos que nos hagan todo ese tipo de digitalización. Además, las empresas de digitalización, como todas las empresas, están en un libre mercado que van a lo más económico. Y a veces lo más económico no es lo mejor, evidentemente, ¿no? Entonces hacen unas digitalizaciones de vídeos o de beta o de VHS o de lo que quiera que sea, o de cintas DAT o cintas de este tipo, ¿no? Que te das cuenta que dices, madre mía, esto no está bien hecho, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y sí es verdad, es todo sería todo un mundo de trabajo, un mundo de quizás salidas profesionales. No sé si es la universidad o quién lo debe impartir, pero sí es cierto que es muy importante y a veces es muy difícil encontrar empresas buenas, ¿eh? Es complicado. Pues Lourdes, muchas gracias y vamos a intentar otra vez abrir micro a Miriam, que me dice que ha recuperado la conexión y que os estaba escuchando perfectamente. Así es que, Miriam, cuando quieras. Vale, voy a activar solo el micro y voy a dejar la cámara apagada. Muy interesante lo último que habéis dicho sobre las empresas de digitalización, porque yo no tengo, la verdad, prácticamente ningún conocimiento sobre eso, me pilla de nuevas. Era básicamente, quería preguntar algo menos técnico, un poco qué consejo nos daríais, como, bueno, en concreto a vez a mí como alumna, para abordar esos temas y esas problemáticas en cuanto a la hora de ir a un archivo o de solicitar documentos. Un consejo básicamente es lo que yo... Bueno, desde un centro de investigación como el mío es distinto de una televisión pública, supongo que, o de cualquiera de estos otros centros, ¿no? Cada uno tiene unos sistemas. Desde la fundación lo que intentamos hacer es tener todo bien o en un sistema archivístico o bien en un sistema bibliográfico catalogado y accesible la consulta en la web. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Entrar, mirar lo que hay, ver si ya que hoy en día eso está ahí. A continuación nos escribes. Yo diría que nos escribieras y dijeras lo que te interesa. Nosotros, el servicio virtual de referencia para nosotros es fundamental. No es tanto lo que un usuario encuentra en el catálogo, sino lo que nosotros sabemos que además hay. La búsqueda que tú has hecho es muy directa a una cosa y en cambio nosotros sabemos que puede haber otras muchas cosas
a través de otras búsquedas, otras palabras, otras maneras. Con lo cual, en una biblioteca especializada y tan académica, especializada como la nuestra, y hay muchas en este país, desde luego, lo mejor es que mires en el catálogo y a continuación nos escribas diciendo cuál es tu área de interés. Y nosotros te seguiremos conectando, contestando, escribiendo. Yo creo que eso es absolutamente crucial. Y si vives en la ciudad donde está ese centro, acércate y ves a verlo. Y hablas con el bibliotecario de referencia y expones y consultas el material y vas avanzando poco a poco. Una investigación no es Google, una investigación no es ir a tiro hecho. Una investigación es investigar y, como su nombre indica, es rastrear, es buscar, es discernir, es definir, es avanzar poquito a poco. Y entonces, en esta generación vuestra, quizás hay de todo, evidentemente, pero quizás yo creo que sí que hay que enseñaros realmente un poco que la investigación lleva un tiempo y que hay que rastrear muchas cosas y que no todo, aunque se quiera, se puede poner en la web. Entonces, buscar, entrar, pedir ayuda, y un bibliotecario de referencia de verdad os va a ayudar. Desde luego en nuestro caso es así. Entonces estaré encantada de que nos escribas si hay algo que te podemos ayudar. Fantástico, fantástico. Básicamente, disculpa que interrumpa, realmente en realidad un poco, como en muchos campos, es buscar ese apoyo, ¿no?, de la persona que maneja ese catálogo, y ya darle las materias, las palabras claves y hacer como ese trabajo dinámico vivo, ¿no? Mira, yo ir investigando, ¿no? En varias ocasiones he tenido la oportunidad de hacer la pregunta de qué era lo que nos diferenciaba en el prestigio social de la profesión entre el ámbito anglosajón y el ámbito español o el francés, que son muy similares. En el ámbito anglosajón, como sabes bien, las bibliotecas y centros de documentación son, vamos, un bien público, absolutamente. Se pide, bueno, está en todas partes, no lo voy a contar. En España, hasta hace poco, desde luego no era así, ahora va mejorando. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque en el ámbito anglosajón existen unos servicios de referencia al investigador y al usuario externo brutales, brutales, y se les ayuda muchísimo. Y no es una persona que te da un libro y te recibe una papeleta. Es otra cosa lo que es un servicio de información. Y esa es la gran diferencia con nosotros. Las bibliotecas universitarias o públicas no voy a entrar, porque no las conozco. Pero en una biblioteca académica especializada tiene que haber un gran servicio de referencia y ser el usuario el número uno. Lo escriba por correo electrónico, lo pida por teléfono o venga. Y ya si viene no digamos. Porque el desplazamiento en una gran ciudad, existiendo Internet, cada día hay que valorarlo más. Entonces, yo creo que es así las cosas y por eso se gana prestigio y por eso se gana calidad en una profesión. Y bueno, esto es lo único que te puedo decir. Desde luego, yo he trabajado siempre en bibliotecas especializadas y el usuario siempre fue el primero, el número uno en esto. Y esto es lo que intentamos hacer, nada más. En el caso nuestro, hoy por hoy no es un servicio que pueda estar abierto, pero en cualquier caso, si para moverse, como decía Paz, hay que ver siempre primero la web, ver qué es lo que hay, luego rastrear y luego a las peticiones que sí que me han llegado, es cierto que en muchas ocasiones son desfiguradas. Entonces, ante cualquier... hay que acotar un poco lo que se pretende pedir y ver un poco el servicio que te puede ofrecer. Nosotros esperemos que con los años ese archivo audiovisual valenciano sea una realidad. Por aquí estoy viendo que hay mensajes de agradecimiento a los participantes. Hay personas que están diciendo que ha sido una sesión muy enriquecedora y que efectivamente, pues que aunque no intervengan, han tomado buena nota. Y bueno, desde el punto de vista y por la parte que nos toca a quienes estamos como profesores en el máster, que es verdad que esta sensación ya la tenemos, sobre todo quienes también ejercemos como profesionales, pondremos aún mucho más empeño en que efectivamente los investigadores tengan esa formación que es verdad no es muy habitual. Todos los estudiantes cuando llegan a la universidad, y yo eso lo compruebo con los alumnos de primero, más o menos saben ir a una biblioteca y consultar los fondos de una biblioteca.
cuando por primera vez les haces consultar los fondos de un centro de documentación, incluso de un archivo, se ven más perdidos porque eso no es tan frecuente, no es tan habitual. Los alumnos, hasta que no llegan a la universidad, prácticamente no topan con la investigación, con lo cual no se manejan muy bien, digamos, en esa pista. Vuelvo a agradeceros enormemente vuestra estupenda disposición, el tiempo que habéis empleado en estar con nosotros en esta sesión y en trabajarla previamente. Y bueno, os vuelvo a transmitir que prácticamente la totalidad de los asistentes me están haciendo llegar el agradecimiento a vosotros tres y todo lo que les ha servido efectivamente y lo interesante que les ha parecido la sesión. Con lo cual, pues a no ser que vosotros queráis añadir alguna cosa, muchísimas gracias y acabamos aquí la sesión.